Creo que solamente han pasado una clase con el ingeniero, ¿no? En toda la semana. Sí, creo Sí, que Una sola clase. Bueno, ¿qué se le va a hacer? oye viejo, ¿será que nos podés enseñar el PS Spice a lo último? No sé si, digamos, o sea, resolvemos un ejercicio y a lo último tratamos de graficarlo en el ORCAD. Claro, resulta que ahora me han dicho a mí, igual en una carrera que tengo, que sí, obvio, vamos a usar PC Spice, así que creo que viene como anillo al dedo. Como les digo, yo como tal no uso eso, yo uso Proteus para la simulación de circuitos. Pero ya que tengo que aprenderlo, igual y lo aprendo y se los enseño. Aunque les pediría que eso sea de aquí a unas 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Igual denme tiempo para yo entenderle cómo funciona. Que en realidad lo que tengo que hacer es entender cómo funciona el programa, ¿no? Porque luego en las conexiones y demás, las simulaciones como tal, sí sé hacerlas. Así que solamente déjenme que aprenda a manejar el software y ya empezamos a hacer las simulaciones, ¿ok? Ahora, díganme si se ve la pantalla. sí, sí, se ve. Ya, perfecto. Empecemos una vez. Han avanzado el rectificador, ¿no? El rectificador de voltaje. Ok, empecemos. ¿Qué es un rectificador de voltaje y para qué sirve? Pues bueno, como su nombre lo indica, es un aparato, es una máquina, que lo que me hace es transformarme de corriente alterna a corriente directa, o sea, de AC a DC. ¿Por qué? Porque la corriente alterna es. ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué la corriente que nos llega a las casas y a las industrias en general y todo, por qué es alterna? Porque es la más fácil de producir. Producir corriente directa como tal, como lo tenemos en las baterías, las pilas son DC. Mm, Producirla a nivel a cantidades masivas, hacia cantidades para alimentar toda una ciudad, sería complicadísimo. Se intentó en Estados Unidos en aquellos años en los que estaba la guerra de las corrientes, no sé si ha salido una película recientemente de Thomas Edison versus Nikola Tesla, que uno ahí va por la AC y otro por la DC. Pues bueno, la DC es complicada de generar, es muy útil, en realidad, no sé si saben, pero toda la electrónica funciona con DC. Todos sus aparatos, su laptop, su impresora, su televisor, su celular, el cargador de su celular, el microondas, bueno, el microondas creo que no, su cafetera, esos aparatos electrónicos usan DC, pero lo que sale del enchufe es AC. Entonces todos esos aparatos tienen el rectificador. Por eso necesitamos saber cómo funciona. Pues bueno, empecemos por aquí. Entonces estoy diciendo que tengo una fuente que es alterna, ¿no? Es alterna, lo que me entrega, por ejemplo, mi enchufe, lo que me entrega la CRE. Y pues yo necesito alimentar una carga, un dispositivo. A los dispositivos le llamamos carga, cualquier cosa, y la carga puede ser lo que vos quieras, tu celular, tu computadora, etcétera. Entonces, la corriente alterna, como sabemos, pues en una gráfica de voltajes versus tiempo, ¿no? La que este es tiempo y este es un voltaje, pues sabemos que tiene forma sinusoidal, ¿no? El voltaje va de esta manera. Ok, tiene un voltaje máximo, bueno, le decimos voltaje máximo. Positivo también tiene un valor de voltaje máximo también, pero negativo. ¿Por qué? A ver, no quiero crear confusiones. ¿Por qué no le llamamos voltaje mínimo? Es simplemente porque la alterna en este semiciclo, bueno, a ver, aquí. En este semiciclo aquí, pues digamos que está con positivo aquí y negativo aquí, ¿no? Todo esto es de esta manera, positivo aquí, negativo aquí. Luego, ¿qué sucede? Es alterna, se invierte la polaridad. Aquí va a estar negativo, aquí va a estar positivo en todo este semiciclo. Entonces, ambos son valores máximos de la onda de voltaje, solamente que uno está en polaridad inversa
va en polaridad directa, digámosle, si nosotros decimos que este sentido es polaridad directa, pues el otro va a estar en polaridad inversa. Podríamos hacer análisis de forma contraria, decir que esto es directa y decir que esto es inversa y es lo mismo. Pero lo normal es eso, ¿no? Esto es, este sentido es directo y este sentido es inverso. Ok, entonces tenemos esta onda sinusoidal. Eso es alterna. Yo lo que quiero es un aparato que necesito conseguir un voltaje que sea así. Con otro color igual y lo hago. Que sea de esta manera. Esto es lo que alimenta todos nuestros dispositivos electrónicos y etcétera. Este también va a tener un voltaje máximo que no va a ser igual al de aquí, ¿ok? El azul no es igual al negro. Puede serlo con técnicas, con otras técnicas que ahorita le vamos a revisar, pero bueno, queremos pasar de esta onda así, sinusoidal, a esta línea recta. ¿Cómo lo vamos a lograr? La forma más sencilla, la más simple, la más cutre, pero que se considera directa es, pues, pongámosle un diodo. Coloquémosle un diodo. Y pues bueno, en este punto ya tendríamos, de la forma más cutre y fea posible, un voltaje directo. Digamos que aquí le coloco una carga, ¿ok? Para hacer las mediciones. Una resistencia, una carga. ¿Cómo va a ser el voltaje en esta carga? Si recuerdan cómo se maneja el diodo. Ok, permítanme, igual y borro esto. Es azul es a donde queremos llegar. ¿Qué voy a tener ahora con un solo diodo? Lo habíamos visto en la anterior clase, ¿no es verdad? Lo que sucede es que va a dejar pasar el semiciclo positivo y cuando quiera bajar, cuando se invierta la corriente, ¿qué hace el diodo? El diodo no lo permite el paso de la corriente en inversa. Entonces, pues, se queda así. Vuelve a empezar otro semiciclo positivo, pues sube. Se invierte la corriente, no lo deja. Vuelve a pasar un semiciclo positivo, pues bueno. ¿Qué tiene que ver esto con una línea recta? Nada, definitivamente nada. Sin embargo, hemos eliminado el semiciclo negativo. Todo está en el todo está en el positivo, ¿no es verdad? O sea, todo está en esta parte que estamos considerando directa. Esto lo consideramos directo, esto lo consideramos inverso. Y como está aquí todos los valores de voltaje, pues listo, esto es directa. De la manera más cutre, como les digo. Este es el rectificador de media onda. El rectificador de media onda. Pues obviamente porque lo que me hace es rectificar solamente media onda del voltaje que le ingreso. ¿Qué cálculos podemos realizar aquí? Pues ya lo hicimos en la anterior clase, ¿no es verdad? Es el mismo circuito que tenemos, podemos calcular el voltaje en la resistencia y etcétera, cosa que ya hicimos en los anteriores ayudantías. Pero listo, este es su rectificador de media onda. No tiene más ciencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Lo importante de aquí en general es que entiendan el concepto, ¿no? Cómo pasa de alterna a continua, entre comillas, muy entre comillas. Una preguntita. Si es un ciclo, recorre todo el circuito, ¿no? Se recorre todo el circuito, claro. Por eso un ciclo, ¿no? Creo que no estoy entendiendo la pregunta. Digamos, ¿cuál sería el ciclo completo del alternador? Desde arriba y positivo llega hasta R2 pi, ¿no? Ahí es un ciclo. Claro, o sea, el rectificador de media onda lo que me hace es aprovechar medio ciclo, ¿no? Porque de aquí un ciclo completo es hasta acá, ¿no? Hasta aquí. Sí, por eso, sí. Pero eso es lo que recorre en todo el circuito, ¿no? Ajá. Ahí. Claro.
Lo que simplemente sucede que el rectificador de media onda aprovecha solamente la mitad de la energía entregada, ¿no? Del voltaje. Pues claro, igual iba a ser la mitad del periodo de esto, si es cierto. Pero, ok, solo eso. No hay mucho más que hablar respecto a ese tema. No es algo que se use en los ejercicios, pero está bien. Si no hay otra pregunta, vamos a pasar al rectificador de onda completa directamente, ¿ok? Porque según vi sus anotaciones acá, pasan directamente al de onda completa, ¿no? Vamos. Hay otro tipo de rectificador que es el de tráfico intermedio, pero como vi que no se los dio el ingeniero, tampoco se los voy a dar yo por ahora. Si quieren saberlo, ¿y qué pasó? Lo podemos ver al final. Ok, el de onda completa. Y aquí es donde sucede la magia. ¿Qué hago yo para aprovechar ambas partes de la onda? ¿No es verdad? Porque el otro es muy ineficiente, estoy perdiendo la mitad de la energía. No, no me sirve. Por último, tengo una forma de onda que tampoco es directa, que digamos. Pues bueno, para que esto funcione, lo que tenemos que hacer es armarnos un puente de diodos. Un puente de diodos no es más que un arreglo de 4 diodos conectados de la siguiente manera. De ahí. Igual y este no es el mejor dibujo del mundo, ¿eh? Aquí me equivoqué. A ver, déjame revisar si está bien igual, que yo igual con el dibujo me confundo bastante. Chao, chao. Un ratingo, por favor. Ok, sí, perdón. Igual he hecho esto hace mucho que no hacía este dibujo, que igual yo me equivoco mucho. Ok, el arreglo es el siguiente. Esto así. Un diodo. Dos diodos. Que la mitad de la clase me la paso dibujando, ¿no? Ok, ahora sí.
Y ahora sí. En el que vemos que la alterna está entrando por acá, ¿no es verdad? Por este punto aquí, por este punto acá es alterna, no tiene polaridad. Por este punto de aquí nos va a salir vamos a tener el positivo, y en este de la izquierda vamos a tener el negativo. Obviamente, para realizar los cálculos vamos a asumir una carga cualquiera en este punto. ¿Cómo logra el puente de diodos aprovechar las dos partes de la onda, ¿no? Aquella otra parte que estábamos perdiendo. Pues bueno, hagamos un gráfico. Primero veamos cómo es nuestra onda alterna, la de toda la vida. Y ahora veamos. Ok, digamos que está primero de esta manera, ¿no? La alterna está así. Es decir, viene la corriente por aquí. Este llega aquí. Se va a bifurcar, ¿no? En teoría. ¿Quiere entrar por acá? ¿Puede entrar? No. El diodo se lo va a impedir. Se le va a impedir. ¿Quiere entrar por aquí? ¿Puede entrar? Sí. El diodo está... Disculpa, no se ve el puntero. Perdón, toda la vida con ese problema, ¿no? Gracias. Ok, ahora sí. La corriente entra por aquí. Viene. Quiere entrar hacia acá. Pues no puede. Lo polariza al este diodo de forma inversa y eso impide el paso de corriente. Entonces, si no puede entrar por aquí, toda la corriente va a ingresar por acá, que está polarizado de forma directa. Entonces entra. Llega a este punto. ¿Quiere bifurcarse a través de la corriente? ¿Puede? No se lo va a permitir la corriente. El diodo, diría. Entonces, no le queda otra que pasar por acá. Esto es el primer semiciclo, ¿no es verdad? Está llegando a la carga, a esta carga R, está llegando esto. Y así por todo el tiempo que la onda esté polarizada directamente. Luego, claro, en este mismo semiciclo la corriente viene, llega por aquí. Ahora, va a querer entrar por acá y va a querer entrar por acá. Y en ambos están polarizados aquí los diodos directamente, ¿no? Pero recuerden que la corriente está fluyendo por aquí. Ya hay corriente en este tramo de acá. Esta corriente no va a poder entrar hacia acá porque ya hay corriente aquí. ¿Ok? Está polarizado en directa, pero no va a entrar porque esta corriente, recuerden que la corriente siempre busca la forma más fácil de viajar. No le conviene llegar aquí y pelearse con este flujo de corriente que ya está acá arriba. Entonces no pasa por acá, sino que pasa por aquí. Y lo mismo en este punto, ¿no? Ya hay corriente por acá. Entonces no se va a ir para acá porque no le conviene pelearse con la corriente que ya está presente aquí. Ok, me vengo por aquí y llego a la fuente. Se completa el primer semiciclo. ¿Entendido? Recuerden que entró por aquí, positivo, y está regresando a la fuente por este punto. ¿Qué pasa con el otro semiciclo? Es decir, cuando la polaridad aquí en la fuente se invierte. Esto es negativo y esto es positivo. Pues hagamos el análisis. La corriente viene por acá, llega aquí y ¿qué va a pasar? Va a intentar entrar por acá. No puede, el diodo está polarizado inversamente. Ok, me vengo por aquí. Sí puedo entrar por aquí y no puedo bifurcar. La corriente no se va a bifurcar para allá porque este diodo se lo va a impedir. Fíjense que está saliendo por el mismo punto por el que salió la otra onda. Es decir, a pesar que está polarizado inversamente, que la fuente está polarizada inversamente, mi onda está saliendo por el mismo punto por donde salió la anterior. Y así va a continuar. Va a salir por aquí. Va a querer regresar, obviamente, y va a resultar en lo mismo, ¿no es verdad? El mismo análisis que hicimos antes. Solo que en este caso, claro, está viajando la corriente por acá abajo, ¿no es verdad? Entonces no va a entrar por aquí, sino que se va a ir por aquí arriba
Y tampoco va a entrar por aquí porque ya hay corriente en este tramo de la primera vez que estábamos analizando, porque entra por aquí. Entonces se va a escribir por acá y ¡pum! Llega al negativo. Entonces lo que resulta es que con este arreglo logra aprovechar las dos partes de la onda. Y de ahí el nombre, ¿no? El rectificador de onda completa. Y ahora esto sigue sin parecerse a una línea recta. Recuerden que a donde queremos llegar pues es a esto. Sin embargo, tengo toda mi energía en directa. Decimos que esto es directa y esto es inversa. Tengo toda mi energía en directa y ahora estoy aprovechando toda la energía que me entrega, ¿no? Ahora, detallitos. Si esta es una fuente de 12 voltios, ¿no? Alterna. 12 voltios alternos. Acá en la carga, ¿cuánto creen que voy a tener? Bueno, pues acá en la carga, en teoría, y asumiendo diodos ideales, diodos perfectos, que en polaridad directa dejan pasar toda la corriente y no tienen resistencia, o su resistencia es cero, por lo tanto permiten todo. Acá debería llegarme 12 voltios, ¿no? Lastimosamente, recuerden que en la vida real, estos diodos tienen un voltaje umbral el cual tienen que superar para que la corriente circule. En los de silicio eran 0,7 voltios. Entonces, 0,7 voltios consume este, 0,7 voltios consume este y este, pues la carga que voy a tener ahí en RL van a ser 12 voltios menos 4 veces 0,7 voltios también. Esto va a ser igual a RL. Creo que son 2.8, ¿no es verdad? ¿Dónde está mi calculadora? Hombre, ¿dónde la dejé? Que me da flojera hacer cálculos a mano. 0.7 por 4 y 12 menos eso. Ok, entonces en este rectificador, pues acá me llega 9,2 voltios. Pues sí, hay una pérdida gigantesca. Hay una pérdida de 2.8 voltios por culpa de los diodos. Pero tomen en cuenta que en la otra lo que hacíamos era perder la mitad de la onda. Es decir, en una de 12 voltios. Y solamente aprovechábamos aquí, Dios, con esto, en serio. Solamente aprovechamos aquí la mitad de la onda, pues aquí nos iba a llegar solamente 6 voltios, ¿no? No, mentira. Acá vamos a tener los 12 voltios, solo que no de forma continua. Vamos a tener 12 y después todo un semiciclo nos vamos a quedar con 0. Entonces vamos a estar con 12, 0, 12, 0, 12. A este le restamos igual a 0.7 y lo que tenemos son 11.3, ¿no? Pero el problema es que vamos a tener 11.3, 0, 11.3, 0. Aquí tenemos menos 11.3, pero es más continuo. Es más continuo. Entonces, este arreglo es más útil. Aunque entrega un poco menos de voltaje, pero mantenga un voltaje mucho más directo. ¿Qué otros cálculos se pueden hacer respecto a este punto? Aquí el ingeniero lo que hace, aquí saca los cálculos del voltaje RMS, el voltaje eficaz y demás. Podemos hacer esto también. ¿Entienden lo que es el voltaje RMS? ¿Cómo se lo explicó el ingeniero? ¿Alguien recuerda algo? ¿Alguien me puede explicar qué es el voltaje medio, el voltaje eficaz? No, explícalo eso. Ok, bueno. Pero se entiende el puente de Dios, ¿no? Por ahora. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que logra realizar la rectificación de la onda?
Sí, sí. Ok, no es magia, es todo gracias a los diodos. Ok, ¿qué es el voltaje medio? Pues el voltaje medio, como notamos aquí que lo que tenemos acá, digamos, esto es en alterna por si acaso. Como lo que tenemos acá son, nosotros queremos que nos dé un valor fijo, ¿no? Un valor que nuestro tester pueda medir, por ejemplo. El tester no te va a estar diciendo 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 y hasta llegar a 220, no te lo va a estar mostrando el tester. El tester te dice aquí hay 220 en una corriente alterna, ¿no? No te muestra constantemente qué medidas hay. Pues ese valor que te muestra el tester, por ejemplo, ese es el valor medio. Bueno, algunos testers usan el valor medio, otros testers usan el valor eficaz. Pero es un valor que te indica qué valor tiene la corriente alterna, o bueno, cualquier corriente, en este caso en alterna, te da un valor fijo, un valor con el que puedes trabajar, un valor que es el que se usa en las mediciones, ¿no? Los 220 que se usan en las mediciones de casa de cable es eso, porque vos no podés estar constantemente midiendo qué pasa en 1 voltio, qué pasa en 2 voltios, qué pasa en 3 voltios, qué pasa en 4 voltios, etcétera. No, necesitas un valor con el que puedas trabajar en cálculo. Por eso llamamos el valor medio. El de discretos no nos importa mucho en realidad, que me imagino que el ingeniero se los habrá dado a modo de conocimiento. Lo importante aquí es el continuo, en continuo. ¿Saben la diferencia entre discreto y continuo, no es verdad? Chicos. Mm, No, Los valores discretos, chicos, son todos, plantémoslo así para que me entiendan, son todos lo que son números naturales, ¿no? Yo puedo calcular en 1, puedo calcular en 2, puedo calcular en 3 y puedo calcular en 4 y etcétera. ¿Me importa lo que sucede en 0,5? No. Si estoy en discreta no me interesa. Yo quiero valores de este tipo. En 1 segundo, en 2 segundos, en 3 segundos, 4 segundos. Los valores continuos, pues ahí sí yo quiero conocer un intervalo, por ejemplo, que me vaya desde 0 segundos hasta 100 segundos. Aquí tomo en cuenta tanto estos números 1, 2, 3, 4 como lo que hay entre medio de estos dos. Lo que hay entre medio de estos dos y lo que hay entre medio de estos dos. Y dense cuenta que entre 1 y 2 hay infinitos números. Hay el 1.1, el 1.11, el 1.111, el 1. Bueno, en continua trabajamos con todo eso. Nosotros nos conviene trabajar en continua justamente porque queremos conocer todos los valores. Una medida que tome en cuenta todo lo que sucede, no en instantes discretos de tiempo, sino en instantes, en valores continuos. Bueno, vamos con el valor medio. El valor medio en continua no es más que la integral del voltaje, de la onda de voltaje, dividido entre el periodo. Bueno, en cristiano. Es 1 sobre el periodo por la integral de dónde hasta dónde. Fijémonos que en alterna, de aquí hasta aquí, es decir, lo que sucede en un periodo, se repite, ¿no? De aquí hasta aquí va a ser lo mismo que sucedió acá. Lo que sucede aquí, no se está notando, perdón. Lo que sucede aquí en un periodo, que son estos dos semiciclos, va a ser lo mismo que suceda de aquí. Y va a ser lo mismo que suceda de aquí. Por eso se llaman funciones periódicas. Porque me basta con analizar un solo periodo para saber cómo se va a comportar la onda en el futuro, ¿no? No es necesario que yo analice la onda completa, porque por último, si es una onda de voltaje o de corriente, pues esa máquina se mantiene generando todo el tiempo. Y no tiene sentido que yo la analice de aquí hasta el infinito. No, basta con que analice un solo periodo para yo saber su comportamiento. Entonces integro ¿de dónde? Desde cero hasta el periodo. ¿De qué cosa? Pues de mi onda de voltaje diferencial del tiempo, ¿no es verdad?
Ok, detallitos con esto sobre el valor medio. Hombre, deje eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por si acaso? Pues asumiré que no. Bueno. Ok, ¿cómo es la onda de voltaje alterno? Pues mi onda de voltaje alterno yo la podría expresar de esta manera. Es una onda sinusoidal, ¿no es verdad? Tiene forma de seno. Eso es conocimiento de circuitos 1, pero igual y se los explico. Puedo escribir una función que me describe cómo es el voltaje, pues es una función de una onda. ¿Cuál es la función de una onda? Pues es la amplitud que tiene la onda, la amplitud máxima, que en este caso pues decimos que llega a un voltaje máximo, ¿no es verdad? Y un voltaje máximo pero negativo. Y esa es mi amplitud, ¿no? Si lo vemos desde el análisis matemático, este voltaje máximo me está indicando mi amplitud. Pues bueno, entonces es mi voltaje máximo multiplicado por ¿qué? Esta onda tiene forma de seno. Pues bueno, coloquemos el seno de qué cosa. Aquí lo que estoy haciendo, esta onda está en función del tiempo, ¿no es verdad? Para una onda de este tipo, entonces esto tengo que multiplicar la velocidad angular que está dada en radianes sobre segundo por el tiempo, porque está en función del tiempo, que es tiempo segundo. ¿Por qué? Porque las funciones trigonométricas me admiten ángulos, no me admiten segundos, no me admiten minutos, no me admiten kilómetros, no me admiten candela, no, trabaja con ángulos, entonces necesito ángulos. Esto se elimina con segundo se elimina y aquí sí me queda radian, que el radian es una medida de ángulo, ¿no es verdad? Entonces trabaja. Bueno, ¿qué es lo malo de trabajar pero de esta manera, con angular y con tiempo? Hay una manera más eficiente de trabajar con esto, porque para empezar yo puedo no conocer el periodo, yo no tengo ni idea de cuál es el periodo de esta onda, en primer lugar. ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, yo estoy diciendo que W por T, ¿no? W por T me va a dar una medida en ¿qué? En ángulos. Son ángulos radianes, pero son ángulos, ¿no? Ok, entonces puedo reescribir mi ecuación diciendo que ahora en función de un ángulo, que va a ser igual al voltaje, no me lo va a variar, por el seno de un ángulo. ¿Qué pasa ahora? Cambié la variable de tiempo, ¿no? No estoy trabajando con tiempo, estoy trabajando con ángulos. ¿Y este periodo qué es? Es un tiempo. Entonces también tengo que cambiar el periodo. Ahora, ¿qué es igual el periodo? Siempre. En una onda, en una función trigonométrica como esta, ¿a qué es igual el periodo? ¿Cuándo se cumple un periodo? Bueno, un periodo, sin importar si la onda es de este tipo o de este tipo, es decir, si la frecuencia es alta, si la frecuencia es baja, ¿qué importa la forma que tenga la onda? Yo sé que un periodo siempre es 2pi radianes. ¿Ok? Este circulito que se hace siempre es 2pi radianes. ¿Bien?
Entonces, si tarda en dar una vuelta completa, 2pi radianes, ¿qué estoy diciendo? Pues que este periodo es 2pi. Los radianes se sobreentienden, así que no se escriben. Y ahora mi análisis va a ser desde 0 hasta 2pi de mi voltaje máximo por el seno de mi ángulo diferencial, el ángulo, ya no tiempo, sino el ángulo. Pues bueno, aquí puedo hacer cálculos, los pueden meter a calculadora, lo pueden meter a un programa, o quieren que lo hagamos paso por paso el análisis. La idea de todo esto es que al realizar esta integral y dividirlo entre este periodo, vamos a llegar a esto. Paso por paso, ok, hagámoslo paso por paso. Copiémoslo a la... Es 1 sobre 2pi por la integral de 0 a 2pi del voltaje máximo por el seno de un ángulo diferencial, un ángulo. Okay, en primer lugar, y de lleno, este voltaje máximo es una constante, ¿no? En todos los puntos en que se repite la onda, el voltaje máximo es el mismo. Pues bueno, es una constante, yo la puedo sacar fuera de la integral. ¿Qué tal están con integrales? Me olvidé. Repasen en materias de más arriba, va a ser importante. Ustedes en redes van a llegar a materias como señales y sistemas y mediciones, y el ingeniero les va a pedir. Con Ricciotti avanzan ustedes, ¿no? También. ¿Ya lo conocen a Ricciotti? ¿Cómo que dijiste? ¿Lo conocen al ingeniero Ricciotti? No. ¿Ya avanzaron líneas de transmisión? No. Ya la van a avanzar. Ok, ¿qué me queda entonces? Analizar la integral de un seno, ¿no? Esta es una integral, pues, de tabla. Aunque de todas formas, la integral del seno no es más que menos coseno del ángulo analizado de 0 a 2pi. ¿Alguien me confirma eso? ¿Alguien tiene su tablita de integrales ahí a mano? ¿Dónde dejé yo la mía? Ay, señor. Ok, aquí está. Y lo único que fallé es que esto es positivo. La integral del seno es igual al coseno. Bien, analicemos. Voltaje máximo dividido entre 2pi. Límite superior, el coseno de 2pi. Menos límite inferior, que sería el coseno de 0. ¿Cuánto da eso? Ojo que su calculadora la tiene que colocar en radianes. ¿Saben cómo colocar la calculadora en radianes? Hola. Porque si no está en radianes le va a salir un número, no me acuerdo, un número aleatorio, o sea, es un valor fijo, pero bueno. El coseno de 2pi es 1, ¿ok? Y el coseno de 0 también es 1, o vaya. 1 menos 1, ¿qué va a pasar? 0. ¿Por qué 0? Yo estoy analizando un valor medio desde aquí, ok, creo que le sigo con este rojo, desde 0 hasta un periodo, ¿no es verdad? Que luego lo transformé
a radianes, pero es lo mismo. Esto es periodo y transformado esta distancia, bueno, esta distancia, este intervalo es 2pi. ¿Qué hace el valor medio? Me toma todos estos valores y hace una resta con estos valores. Porque eso hace el valor medio. El valor medio te toma todos los puntos, de una función y te hace una división entre ese intervalo. Es decir, si aquí yo tengo una medida, si esto es positivo y esto es negativo, obviamente que si sumo esto con esto, me va a dar 0. Por eso el valor medio me da 0 aquí. ¿Ok? Que es lo mismo que sucede acá. Y ese es el valor medio en alterna. Tiene que darle 0. Porque esta onda de aquí arriba, creo que no se está viendo igual. ¿Se está viendo la pantalla del Inge? Bueno, el PDF del Inge. No sé. Ok, creo que ahora sí, ¿no? Es lo mismo que hizo el ingeniero, digamos. Realizó un análisis, solo que mucho más directo, y llegó a que el valor medio es 0. Porque esta onda de aquí se resta con esta onda de acá abajo y da 0. Entonces el valor medio en alterna, como que no tiene mucho sentido usarlo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasa con el valor eficaz? Pues el valor eficaz o el valor RMS, ¿por qué se llama RMS? Son las siglas del root medium square. Se llama así porque lo que hace es usar la raíz cuadrada del valor, ¿no? Todo está dentro de la raíz. Ok. Es la raíz cuadrada del periodo por la integral de 0 hasta el periodo de mi valor de voltaje, ese valor de voltaje elevado al cuadrado, diferencial de t. Y todo eso dentro de... Por eso se llama RMS, root medium square. Valor de la raíz cuadrada principal. Root main square, main. Este m es de main, que la traducción es raíz cuadrada principal o esencial. Recuerda que una raíz cuadrada puede tomar valores positivos y negativos, ¿no? La raíz cuadrada de 4 es más 2 y menos 2. Pero para nosotros no nos interesa el negativo porque no nos funciona, porque no nos da ninguna información. Nosotros tomamos la raíz cuadrada principal, que siempre es la positiva. De ahí el nombre, solo para que lo sepan. Bueno, lo mismo que hicimos antes, tenemos que realizar el mismo análisis en el que hacíamos el cambio de variables, que ahora lo voy a hacer directo, porque ya lo expliqué, en el que el periodo lo reemplazo por 2pi, entonces esto me queda en función de un ángulo que, colocando la fórmula de una vez, sería el voltaje máximo por el seno de un ángulo en radianes, todo eso elevado al cuadrado, diferencial del ángulo. El voltaje máximo, esto es multiplicación, este cuadrado se puede distribuir, ¿no?, entre al voltaje máximo y el seno. Y como esto no deja de ser una constante, la puedo sacar fuera de la integral. Este es el voltaje máximo al cuadrado dividido 2pi multiplicada la integral de 0 a 2pi. ¿De qué cosa? Del seno cuadrado del ángulo. Esto es otra forma de colocar el cuadrado. Igual si lo colocaba fuera del corchete, dentro del corchete, es la misma. Son dos notaciones, pero significan lo mismo. ¿Okay? Ya acostumbra colocarlo así porque es la forma correcta de colocar el cuadrado del seno. Bueno, una vez más tenemos que realizar cálculos.
Ahora, ¿quién puede hacer la integral del seno cuadrado? No, mentira, es broma. Esta integral es complicada. Se realiza con sustitución de variables, con cambio de variables, diré. Pero también está en tabla, ¿ok? Usemos la tabla porque la tenemos y este no es un curso de integrales, este es un curso de digitales 2 y las tablas se hicieron para usarse. De todas maneras, el ingeniero tampoco les va a pedir que los resuelvan, que le hagan el análisis de la integral, pero sí escríbanlo de esta manera y luego colocan el valor de la integral como tal. Ahorita les voy a dar el valor de esa integral, lo tenía por acá. Ok, aquí lo tengo. Esa integral, que ya les digo que realizarla a mano es un procedimiento de unas 2 o 3 planas más. Pero bueno, esto es igual a 1/2 del ángulo menos 1/2 del seno de ese ángulo por el coseno del mismo ángulo. Todo eso analizado de dónde hacia dónde. De 0 a 2pi y sigue dentro de mi raíz cuadrada. Es muy probable que igual que en el examen, en una de las partes, porque esta es parte de teoría en realidad, que sea demostrar de cómo se encuentra el valor eficaz, salga esto. Así que de todas formas lo van a tener esto en videíto y también están prestando atención ahorita, me imagino. Bueno, sigamos con los cálculos. Tengo el valor máximo sobre 2pi. Este valor máximo está elevado al cuadrado. Reemplazando. Dios, el reemplazo es a largo, ¿no? Pero bueno, se los voy a hacer. De 1/2 del límite superior que es 2pi. Tengo que hacer seno de 2pi por coseno de 2pi menos, voy a seguir acá abajo porque no tengo más espacio, 1/2 del límite inferior, o sea lo mismo arriba pero ahora con el límite inferior, 1/2 por el seno de 0 por el coseno de 0 y todo eso de ahí dentro de mi raíz. Hacer esa integral a mano pues es largo. No sé a quién de ustedes les gustaría hacer integrales, pero que se divierta haciendo. No, mentira, no lo hagan, no hay necesidad. Reemplazando valores, tenemos que esto se va a ir, esto va a quedar en pi. El seno de 2pi es 0, ok, entonces 0 por cualquier cosa, por lo que hay acá, esto se va a quedar en 0, entonces esta parte de la izquierda me va a quedar en pi. El voltaje máximo al cuadrado dividido 2pi, aquí me va a quedar pi, menos 1/2 por 0 es 0, menos 1/2 por el seno de 0 pues también es 0, todo se hace 0 y aquí simplemente me quedaría pi. El voltaje RMS, pi con pi se puede cancelar. Uso propiedades de raíces. Raíz cuadrada del numerador dividido raíz cuadrada del denominador. Y por último llego aquí a que mi voltaje RMS es el voltaje max, este cuadrado se va con este cuadrado, dividido raíz de 2. Y es la formulita en teoría para calcular el voltaje eficaz. En español es eficaz, en inglés es root medium square. ¿Ok? ¿Alguna duda? Comprobemos con lo del Inge, pues bueno, sí, es lo mismo. Aquí lo único que hace el ingeniero es, ¿a dónde tengo aquí una pizarra, un láser? Creo que tengo el láser, ¿no? Ok. Bueno, como sea. Lo único que hace acá es que esa raíz de 2 la coloca arriba en forma numérica, ¿no? Si hacen 1
sobre raíz de 2 les va a dar eso, 0.7071, que la redondeado a 1. Ahora, ¿qué análisis hace el INGE? Quiero borrar eso. Ok, esta es la fórmula para hallar el valor eficaz de cualquier onda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el rectificador de media onda? El rectificador de media onda, que es el que teníamos acá a la izquierda, a ver. No quiero esto, ya. Pues si hacemos ese mismo análisis que hicimos para el rectificador de media onda, pues lo que va a suceder es que nos va a quedar esta fórmula de aquí. Esta de aquí abajo. Esta que dice que es que si la hacemos igual me va a tardar el mismo tiempo que he tardado haciendo la otra, pero se llega a ese valor de ahí. ¿Ok? Este es cuando tenemos un rectificador de media onda y este es cuando tenemos un rectificador de onda completa. Ahora seguramente se preguntarán, ¿y de dónde sale este de acá? Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Bueno, si habíamos dicho que en alterna daba 0, eso es porque era en alterna. Aquí en la completa estamos analizando ya no ese caso, sino que estamos analizándole la onda completa. Aquí ya no es este, digamos, menos este. Aquí ya hacemos este dividido, analizado con este. Ya no se eliminan, al contrario, más bien se suman este positivo con este positivo en un solo periodo, digamos, o en 2pi radianes. Por eso es que ven aquí que ya no es Bm sobre 2pi, ¿no? Ahora es Bm, como son 2 veces que se analizan. ¿Dónde está eso? Ya no es de esta manera, ¿no? Como se está tomando la onda para 2 veces, estos dos se eliminan y queda Bm sobre pi. Realizar los cálculos para llegar a cada uno de estos valores me parece que tampoco tiene mucho sentido. Sin embargo, si llega a ser necesario, si el ingeniero lo pide, lo podemos realizar, pero sepan que con los mismos cálculos, de la misma manera que hemos hallado esto, digamos, esta parte que aquí da 0. Okay, aquí da 0. Y con este mismo análisis, solo que va a variar. En un caso va a variar, por ejemplo, en el de media onda, tengo que hacer un análisis de la mitad de la onda y cuando la onda vale 0. A ver, igual y lo hacemos para que me entiendan. ¿Qué pasa aquí en el de media onda? Pues no tengo una sinusoide como tal. Tengo aquí. No tengo una sinusoide así. Tengo en un periodo esto, pero no llega al periodo porque yo necesito que se cumpla hasta acá, hasta aquí. Y aquí tengo una línea recta. ¿No? O sea, la función que me describe esta de media onda es que va a valer el valor máximo de la onda multiplicado el seno de W por T cuando para valores que son de 0 hasta la mitad del periodo. Hasta aquí. Si hasta aquí es periodo, hasta aquí es la mitad del periodo. Para valores que vayan desde la mitad del periodo hasta acá, ¿cuánto vale? Pues 0. Vale 0 para tiempos que son iguales a la mitad del periodo
hasta el periodo como tal. Ahora, si realizamos el análisis del voltaje medio para estos dos valores, para esta mitad de la onda y cuando la onda vale 0, vamos a llegar a este de aquí. ¿Quieren que lo hagamos? ¿Quieren saber cómo se llega? Porque aún tengo que explicarles filtros. ¿O quieren dejarlo para último? Igual y lo podemos hacer al final, este último análisis. Mm. Les explico filtros y luego hago esa parte. ¿Quieren? Dale. Ya, vamos a explicar filtros porque es una parte muy interesante, muy importante, y es más, me dijeron que ustedes van a hacer amplificación de señales y etcétera. Y si me entienden filtros ahorita, entender esa parte de amplificación de señales igual y les va a resultar fácil. Bueno, tengo mi arreglo, ¿ok? Tengo mi arreglo de mi fuente y tengo mi puente de diodos que, como ya vimos que soy pésimo dibujando, se lo representa de esta manera, ¿ok? Esa cajita con el símbolo del diodo dentro me representa esos 4 diodos, ese arreglo de puente de diodos. Ahora dijimos que pasamos de tener una señal alterna horrible, lo sé, pero bueno, es lo que hay, a una señal de este tipo con mi puente de diodos, ¿no? Con la rectificación de onda completa. Así, así, así. Pero no ha llegado a mi línea recta. ¿Cómo llego a mi línea recta? La forma más sencilla y el filtro más simple es un condensador. Le pones un condensador aquí, electrolítico, obviamente el positivo conectado al positivo del rectificador, digamos, y el negativo. Recuerden esta imagen de acá. ¿Ok? Este es el positivo y este es el negativo. Y aquí conecto mi carga. Lo que sucede entonces es que yo conectaría un capacitor en esta parte, en paralelo, que es lo que estoy haciendo aquí. Y a continuación, pues, en estos puntos ya tendría yo, voy a tener otra forma de onda que ahorita la vamos a ver. Y que por supuesto, para realizar el análisis le voy a colocar una carga. ¿Cuál es la diferencia entre capacitor y filtro y este otro? La diferencia entre un capacitor con filtro y un capacitor sin filtro, ¿es decir? ¿Es lo mismo capacitor, condensador, filtro? Ah, sí. Un capacitor es lo mismo que un condensador. Ahora, filtro no. Un tipo de filtro es usar un solo condensador. Hay otros filtros que usan este tipo de arreglos que, a ver, igual no me quiero complicar mucho ahorita, pero este arreglo de este tipo también es un filtro. Este conjunto de estos dos. Después, este arreglo también es un filtro. Tenemos también filtros en pi, que vaya a saber Dios por qué se llaman así, pero el crack que le puso ese nombre hace este arreglo, le coloca una bobina en esta parte y otro condensador, y esto también es un filtro. Filtro le llamamos a el componente, puede ser un solo componente o el arreglo de componentes, que lo que va a hacer es filtrarme la señal, valga la redundancia. En este caso, del rectificador de onda, queremos ese filtro, quiero que me produzca una onda recta. A eso le llamamos filtro. En el caso más simple, que es el que vamos a analizar ahorita, es en el que lo único que hacemos es colocar un capacitor en paralelo. Y ya tenemos el filtro. ¿Bien? Pero filtro se refiere tanto a un solo componente o puede referirse a este arreglo de componentes. ¿Bien? Lo que es igual siempre es que un capacitor es lo mismo que un... ¿Qué otra palabra dije? Que un condensador, sí. Que un condensador, sí. Los dos son lo mismo, son dos formas de llamar a la misma cosa. Bien, tenemos el filtro más simple y más básico de todos, que es el que les estoy mostrando ahí. ¿Cómo funciona? ¿Conocen carga y descarga del capacitor? Material de circuitos 1.
¿Se acuerdan? Hola. ¿Cómo cargar y descargar un capacitor? Ajá. Carga y descarga del condensador del capacitor, ¿se acuerdan? A ver, así rápido no me acuerdo yo. Vamos, tranquilo. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda un capacitor en descargarse? La fórmula que tenemos me dice que el tiempo que tarda un capacitor en descargarse, vamos a decir tiempo de descarga, llamémosle, es 5 veces el valor de capacitancia multiplicada la carga a la que está conectada. O sea, imagínense que yo tengo un capacitor de 1 milifaradio, que es de lo más comunes, multiplicado una resistencia de 1 kiloohmio. Pues bueno, el tiempo que va a traer ese capacitor en descargarse va a ser 1000 y con kilos se eliminan, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos, por 10 a la menos 3, por 10 a la 3 se eliminan, 1 por 1, pues son 5 segundos. Y es el tiempo que se tarda en descargar un capacitor, dependiendo obviamente de los valores de capacitancia y de carga, ¿bien? ¿Para qué me sirve eso aquí en mi filtro? Bueno, el rectificador te entrega un voltaje, ¿no? Te entrega esto. Ok, ¿qué sucede en el capacitor? Bueno, el capacitor va a recibir voltaje, va a recibir, hasta este punto, y entonces va a empezar a bajar el voltaje, ¿no? Que me entrega. Pero ¿qué hace el capacitor? El capacitor se descarga. Es decir, y no se descarga hacia abajo de esta manera, no. Se descarga de esta forma así. Creo que no está marcando esto. ¿Está marcando? ¿O no? A ver. ¿Se está viendo el dibujo azul que estoy haciendo? Ah, ahora sí. Ya. Perdón, porque yo no lo vi. Ya, ok. Ya. Es decir, lo que decía es que el capacitor recibe energía hasta este punto, ¿no es verdad? Esta es la fuente, este es el rectificador, este punto en el voltaje aquí que llega hasta el capacitor, lo recibe hasta aquí, hasta el máximo, y una vez que empieza a dejar de recibir voltaje, el capacitor no sigue la misma forma que este rectificador, no. Él empieza a botar el voltaje. ¿Hacia dónde? Porque podría botar el voltaje para allá o para acá. Pues para allá no lo va a botar. A ver, no, perdón. Para acá no lo va a botar. Porque aquí está recibiendo, digamos. E incluso cuando se está descargando, está recibiendo menos voltaje, pero por aquí sigue circulando una corriente. No le conviene. La corriente siempre toma el camino de menor oposición. Entonces dice, bueno, no me voy a ir por acá porque por aquí hay un montón de cosas que están pasando, prefiero irme por aquí que está más sencillo. Lo único que hay es una resistencia. Entonces toda esta energía almacenada en el capacitor va a ir hacia la resistencia. Se va para allá y produce aquí una corriente del capacitor. Ahora, si esto es tiempo, ¿cuándo va a ser cero acá? Es decir, ¿cuándo se va a descargar totalmente el capacitor? Pues en 5 por C por R, ¿no es verdad? Es lo que había explicado aquí, el tiempo de descarga del capacitor. Que igual lo borro esto para no chiparlo, porque lo que me interesa es el caso general, ¿no? Yo les hice un caso ejemplo para un capacitor de 1 milifaradio con una resistencia de carga de 1000 ohmios, ¿no? De 1 kiloohmio. Entonces, esto es el capacitor. ¿Se va a descargar hasta el final? No se va a descargar hasta el final. ¿Por qué? Porque la fuente, si bien va a llegar hasta acá abajo, luego va a volver a entregar energía. Es decir, mi fuente viene así. Mi fuente le entregó al capacitor, le dejó de dar, entonces el capacitor, en la línea azul, fíjense, empezó a descargarse. Pero la fuente inmediatamente vuelve a entregar energía y vuelve a entregar energía y vuelve a entregar. O sea, no permite que el capacitor se descargue en su totalidad. Que esto es lo que va a ver la carga. ¿Qué ve la carga?
la cargas, ve cómo el capacitor se carga, para la redundancia. Luego deja de recibir energía del capacitor. La resistencia, la carga, recibe lo del capacitor. Entonces, el capacitor se va a descargar, pero luego la fuente le vuelve a entregar energía. O sea, el capacitor se vuelve a cargar y se descarga de nuevo. Se vuelve a cargar, hasta este puntito se descarga de nuevo. Se vuelve a cargar, se descarga. Se vuelve a cargar, se descarga. Se vuelve a cargar, se descarga. Produciéndome eso que están viendo en verde. Y entonces tenemos, para que se vea más claramente, esta forma, ¿no? Ya se va pareciendo un poco más a una línea recta, ¿no es verdad? Ya no tenemos estas formas así, sino que tenemos esta línea recta. Bueno, no es recta, pero ya va yendo. Este valor que va desde aquí, desde un máximo hasta un mínimo, ese valor pequeñito, ese es mi voltaje de rizado. Se le llama voltaje de rizado porque a esta forma, pues, alguien dijo, parece un rizo, pues bueno, llamémosle rizado. Es la diferencia, que va a ser la diferencia entre el voltaje que me entrega la fuente, ¿no? Que creo que aquí lo tiene el ingeniero aquí. El voltaje de la fuente menos el voltaje medio. El voltaje que entrega la fuente menos el voltaje medio, que es el voltaje que me está entregando el rectificador. Te va a dar esta distancia pequeñita de aquí, que es el voltaje de rizado. Bien, ese es el voltaje de rizado. Y pues hasta este punto que aprendieron con el ingeniero, que es esta forma de corriente, pues esto ya es continuo y esto funciona bastante bien en la mayoría de los componentes. Con este voltaje directo, esto ya se considera voltaje directo, voltaje en corriente directa, ya trabaja bien. Ya puedes conectarle justamente aquí un capacitor en paralelo y no va a explotar, puedes conectar otras cosas y van a funcionar. Ahora algunos puntos. ¿Qué puedo hacer yo para que este rizado sea menos? Es decir, yo quiero una forma de corriente que sea la más recta posible. ¿Qué solución podemos hallarle? Pues bueno, démonos cuenta que si este capacitor es pequeñito, es decir, imagínense que es de un nanofaradio, ¿ok? Entonces, si es pequeño, el tiempo que va a tardar en descargarse va a ser menor. No se descarga aquí. No se descarga aquí. Se descargaría, pónganle, voy a hacer la gráfica de acá abajo, acá. Entonces el capacitor se va a cargar y pum, se va a descargar. Va a volver a recibir energía de la fuente, se va a volver a cargar y se va a descargar, volver a recibir energía. O sea, con un capacitor pequeño, fíjense que tengo más bien una forma de sierra, ¿no es verdad? Para un capacitor pequeño, como lo indica aquí en el dibujo, capacitor pequeñito, pequeñito. Entonces, no me sirve. Por el contrario, si yo le colocara un capacitor gigante, uno bien grande, quizás de unos 20 microfaradios, no sé si hay más grandes que ese, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué otro color tengo? Pues que se va a tardar mucho en descargar, ya no va a ser en esta parte de aquí, no en este punto, quizás y es acá que se descarga. Entonces esta línea va a ser menos empinada, se carga un poquito y se descarga. Aquí no se ve, pero la idea es que esta línea roja es mucho más recta que la línea verde. El rizado es mucho menor y tengo ya casi que una línea recta.
¿Qué es lo malo? ¿Y por qué no van a ver ustedes rectificadores con, con capacitores gigantes? Pues el tamaño. Ustedes en sus cargadores de celulares ven que usan un capacitor gigante, porque les hablo de capacitores bien grandes, ¿eh? Les hablo de capacitores que son del tamaño de dos veces tu pulgar quizás, o un poco más grande. Eso no entra en tu cargador de móvil. Capacitores gigantes. Entonces no es una solución para obtener un voltaje recto. Las soluciones que hay son las que les hablaba acerca de los otros arreglos, que son los filtros RC, que como su nombre lo indica, pues son filtros que están compuestos por una resistencia y una capacitancia, y no solo una, puede ser varias resistencias con varias capacitancias, y a mayor de estos números de estos arreglos, o sea, a mayor de estas R1, R2, C2 tenga, voy a obtener una corriente mucho más continua. Ahora, el problema sigue siendo el mismo. Yo no le puedo colocar infinitas de estas cosas igual. Necesito equipos pequeños, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero bueno. También tenemos el... ¿Y por qué les hablaba que esto les va a servir para señales luego? Porque estamos hablando de filtro. ¿Qué hace este filtro? Este filtro lo que hace es que ingresen las señales, deja pasar señales que sean más pequeñas que las que me entregan. Fíjense que nunca deja pasar una señal que sea más grande, que esté por aquí, ni más baja, que esté por acá. No, la filtra en que pasen solamente señales que estén en un cierto parámetro. Estos filtros, de esta manera, se llaman filtros pasa-baja, cuando el resistor y la capacitancia están de esta forma. Y cuando tenemos este tipo de arreglo, en el que el capacitor está aquí arriba y la resistencia está acá debajo, este es un filtro pasa-alta, que no nos sirve en este caso el pasa-alta, porque el pasa-alta va a buscar dejar pasar valores que sean de acá arriba, o sea, que estén en este intervalo de acá arriba. Y no me sirve porque si yo mantengo un voltaje, yo estoy manteniendo una onda de este tipo, en ningún momento yo voy a querer que pase, si hay una sobretensión, por ejemplo, y pum, por azares del destino me llega un voltaje de acá arriba, un voltaje pico, un voltaje, ¿cómo le llamo? Un voltaje pico, un voltaje dañino, que por culpa de la fuente se sobrecargó y lo dio. Pues este filtro pasa alta la va a dejar pasar ese voltaje. Un voltaje sumamente alto que quizás y lo que tengas conectado aquí en la carga lo destruya. Entonces estos filtros pasa alta no sirven en rectificadores en rectificadores de voltaje, ¿no? Tiene otras aplicaciones los filtros pasa alta. Pero bueno. ¿Qué más les puedo hablar sobre filtros? Ya leí la fórmula del tiempo de descarga del capacitor, que es R 5 veces R por C. El voltaje que abre en esta resistencia va a ser el voltaje que hay en el capacitor. ¿Qué más? ¿Qué más habló el ingeniero? Bueno, el factor de rizo, que lo único que es el valor eficaz dividido el valor medio. Esta es una división simple. ¿Alguna pregunta sobre filtros? ¿Qué sigue después del capacitor para que salga bien la corriente así en línea recta? Lo que se diría, ¿dónde lo pongo? Igual lo pongo aquí. Lo que se coloca es una bobina. Una bobina en serie. Y claro, aquí iría mi carga. ¿Qué hace la bobina? La bobina lo que hace es oponerse a los cambios de corriente. Lo que sucede igual, y es que este capacitor
entrega una corriente, ¿no es verdad? Entrega un voltaje a la vez que entrega una corriente de este tipo. ¿Y qué hace la bobina? Pero como vemos aquí, este voltaje, aunque sea continuo, aquí el que me entrega el rectificador varía, ¿no? Varía con el tiempo, tiene este tipo de onda. Por lo tanto, la corriente también va a variar de la misma manera. Pero ¿qué hace el inductor? El inductor se opone a los cambios de corriente. No va a permitir eso. O sea, vos le colocas una bobina a tu circuito y entonces ahí con tu bobina sí conseguís esta línea recta. Porque no va a permitir que haya estas fluctuaciones la bobina. Estas fluctuaciones de este tipo, no, las elimina. Y te queda esta línea recta. ¿Cuál es el problema? Que esta bobina generalmente es grande. ¿Okay? Las bobinas tienen que ser grandes, tienen que ser valores de 1 henrio, 2 henrios, y eso significan bobinas pues grandecitas, ¿no? Y eso sería, en realidad en los componentes, en tu cargador de celular, por ejemplo, lo más probable es que encontres un filtro RC. Puede que encontres una bobina muy pequeña, pero puede encontrar una bobina. Donde encontrás bobinas grandes serían en las fuentes de computadora, las ATX, me imagino que las conocerán. En esas fuentes sí van a encontrar, para empezar, capacitores gigantes, porque hay espacio, la caja les da espacio. Y quizás 1 o 2 bobinas, que son de 1 henrio o de 2 henrios generalmente. Eso, y ahora si querés una fuente realmente recta, porque incluso con la bobina van a suceder fluctuaciones, lo que necesitas es un regulador. ¿Y qué es un regulador? Pues ese ya es un componente electrónico, es un integrado en realidad. Creo que el más conocido es el LM317. Que ahora sí, esta cosita sí te entrega la línea recta. Si vos lo medís con un osciloscopio, esto sí te entrega la línea recta. ¿Cómo lo hace? Consume esta parte del rizado, se la bebe, se la come. Ok, eso quedó muy mal. La consume. Toda esta parte él lo consume, lo convierte en calor. Esa es la parte mala, que desperdicia energía. Y en cambio te devuelve una línea recta, perfectamente recta, de un valor más bajo, pero ya es recta. Toda esta parte se lo come, por Dios otra vez, lo consume arriba, pero te devuelve esa abajo. La desventaja, pues que consume. Es decir, si tu fuentecita acá es de 12 voltios, aparte de que consume aquí, el capacitor no consume en teoría, sino que, consume y luego entrega. La bobina tampoco consume en teoría, más bien es como un cable cerrado, solo que llega aquí y este sí consume. Y este consume harto, este puede llegar a consumir hasta unos 2 voltios, 3 voltios, depende del integrado. O sea, vos le metes una fuente de 12 acá y lo más probable es que aquí te llegue 9 voltios o quizás 8 voltios. No, que miento, 5 voltios. Los LM37 botan 5. Entonces, dense cuenta que de 12 a 5, pues es un gran cambio. Esa es la desventaja. ¿Cuál es la gran ventaja? Que esto sí te lo entrega directo. O sea, este componente, este LM37, sí te da la línea recta perfecta. Realizando eso, ¿no? Consume todo esto de arriba, consume todo el rizado y te devuelve una línea recta. Más de menor voltaje que lo estás entregando, sí, pero es recta. ¿Por qué es importante que sea perfectamente recta? Porque hay componentes que son bien delicados, que no te permiten ni siquiera, o sea, no aguantan, porque los desgraciados no aguantan, generación de cristal, no aguantan estas fluctuaciones. No se está viendo. No aguantan. Esto es directa, digamos. Esto ya es directa, pero está fluctuando. No la aguanta. Este rizado igual es directa. Igual, pero está fluctuando. No lo va a aguantar.
Te hablo de componentes bien delicaditos, capacitores súper pequeñitos, integrados que si no reciben sus 5 voltios, si le metes 6 se quema, si le metes 4 no funciona, entonces necesitas los 5. Entonces estás obligado a entregarle constantemente 5. Para ese tipo de electrónica necesitas una fuente sumamente precisa que solamente conseguís con este. ¿Perdés energía? Sí. ¿Se calienta el dispositivo? Sí. Pero conseguís la línea recta que tanto necesitan los desgraciados. Es lo que sucede en sus computadoras y en sus celulares. Por eso son caros en realidad. Porque esta electrónica que sucede dentro de ellos es tan precisa, y todo simplemente, bueno, la gran parte es para lograr una línea recta, ¿eh? Ustedes pagan para que la corriente que pasa en sus máquinas sea una línea recta. Porque de otra forma se funde. O se funde o no funciona, una de dos. Bueno chicos, ese es el filtro. Así se logra el filtro. Pasamos de un puente de diodos que nos permite cambiar la corriente alterna a una corriente continua, entre comillas, como les digo. Compañero. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen pues los estabilizadores para una computadora? No es que aparte de la computadora normalmente te piden estabilizador. Esa maquinota que es como un supresor de picos, pero donde lo conectan. eso te protege de la sobrecarga de tensión y de corriente. Es decir, lo que hace eso es que el voltaje alterno, como les digo, no te entrega 220, ¿eh? Si agarran un tester y lo miden, no te entrega 220. A veces te entrega 240 o a veces te entrega 200. De ahí sale el valor eficaz que les dije anteriormente, es lo que te mide el tester, pero bueno. ¿Qué hace esos estabilizadores? Pues a veces hay sobrecarga, ¿no? A veces, pum, el voltaje se dispara hasta el infinito y tenés, qué sé yo, 600 voltios de golpe. Eso puede matar tu computadora. El estabilizador lo que hace es que tiene una electrónica que en gran parte es parecida a un rectificador. Tiene bastante de estos rectificadores, por ejemplo, que lo que hacen es consumir esa sobrecarga, consumir este exceso de voltaje. Y sí, te mantiene todavía esto, digamos. O sea, no importa si la CRE por accidente te envía 600 voltios. Esos estabilizadores, como su nombre lo indica, le va a seguir dando a tu equipo los 220 que pide. Eso es lo que hace un estabilizador. Tiene estos componentes, bastantes de estos, digamos, o bastante robustos en realidad. Por eso son las cosotas, porque son estas cosas, estos componentes, bien grandes. Entre capacitores también que tienen para almacenar la carga y eliminar la sobretensión, y entre bobinas gigantes que tienen para no permitir un cambio brusco de corriente, ¿no? ¿Recuerdan esos conceptos ustedes? ¿Para qué sirve un capacitor? ¿Para qué sirve una inductancia? ¿Cuál es su función dentro de los circuitos? Porque igual y se me hace que les acabo de hablar chino ahorita. Yeah. El capacitor lo que hace es proteger de los cambios de voltaje bruscos. Es decir, un capacitor se opone a los cambios bruscos de voltaje. Más bien desea mantener voltajes estables. Y una corriente, una bobina lo que hace es oponerse a los cambios bruscos de corriente. O sea, si la bobina está tranquilamente recibiendo aquí 2 amperios y de la nada, pum, aquí le llegan 100 amperios, pues la bobina lo que va a hacer mantenerte estos 2 amperios y ese resto de corriente te lo transforma en ondas electromagnéticas. Que si vos le pones un cablecito aquí por ley de inducción de Faraday, aquí te va a inducir una corriente contraria que va a ser esa energía que está impidiéndote la bobina que pase a través de ella, porque ella quiere mantener sus 2 amperios, la convierte en ondas electromagnéticas y bueno, esto es de teoría de campos que creo que ya avanzaron, ¿se acuerdan de algo? Estamos en eso. Bueno, lo van a ver y espero que lo vean bien, porque si dominan estos conceptos de capacitores y bobinas, que los deberían dominar viniendo de circuitos 1, esto debería serles sencillo. Entender todo cómo se maneja la corriente en todos estos puntos, deberían entenderlo, ¿no? Deberían entender que el voltaje en el capacitor va a ir hacia allá, porque no puede ir hacia allá. ¿Por qué? Porque por aquí ya está viajando una corriente. La inductancia, ¿por qué rectifica de esta manera?
porque se oponen a los cambios bruscos de corriente. Entonces, este rizado no le gusta a la bobina. La bobina te lo va a transformar en ondas magnéticas y te va a mantener una corriente más o menos estable, ¿no? Pues si es que se olvidaron y etcétera, espero que lo hayan recordado al menos un poquito. Espero que hayan entendido la teoría de los filtros y el rectificador de onda completa. Cómo es que pasamos de una alterna a una continua. Cálculos que se pueden hacer, ejercicios que se pueden hacer respecto a este tema. Cálculos de rectificadores, la verdad, chicos, nunca he oído que se hagan. Lo que se hace es el análisis en laboratorio, que eso creo que lo tenemos que hacer, o lo van a hacer, en el que ustedes van a realizar un puente de diodos y van a medir con el tester qué voltaje, en alterna obviamente, les está entregando en este punto. Luego tienen que medir qué voltaje está en el capacitor y tiene que ser igual al voltaje que les está entregando la fuente. Tienen que medir qué voltaje hay entre cada diodo, confirmar que están consumiendo 0.7 voltios para confirmar que funcionan, digamos, porque si el diodo les está consumiendo menos voltaje o por último no está dejando pasar corriente, pues está fregado, los reemplazan. Cálculos del valor medio y el valor eficaz, pues aquí está el valor medio para una onda completa. ¿Quieren que hagamos el de para media onda? Si querés. Bueno, hagámoslo el de media onda. Igual y por ahí es pregunta de examen, ¿no? Es que cálculos así, yo sé que a ustedes les gustaría ahorita que hagamos ejercicio como hacen en circuitos 1, pero de rectificadores, así, cálculos, a hacer cálculos numéricos, no hay, ¿eh? No conozco, nunca he visto. A lo mucho podemos hacer esto, calcular cómo es el voltaje medio en un rectificador de media onda, que lo vamos a hacer ahora mismo. Disculpa viejo, no tenés práctico, digamos, para que no sé, digamos, a modo de, no sé, comparar o entender, digamos. Eso es, Se acercar el examen es, para es- estar perdido. ¿Se acerca el examen? ¿Cuándo es? Ya les dije, ¿no? No, no hay fecha todavía. Todavía, pero para que no nos pille, pues, mal parado, ya. Para ir Claro. practicando. Claro. Es que no he conseguido yo prácticos, ¿eh? Yo también he estado buscando y nadie me ha dado razón de esta materia y yo me pregunto, ¿es que aquí no le dan prácticos o qué pasa? ¿No les pasa tarea al ingeniero? Ahora estamos con pura teoría casi. Sí, será teoría nomás entonces. Pues ahora hagamos teoría todavía, que para el examen yo me imagino que todavía falta. Y el rato que ustedes consigan prácticos, mándenmelo y lo hacemos. Incluso podemos establecer otro horario que tengamos libre para hacerlo, para que nos esperemos hasta sábado si quieren. Porque ya ahorita, chicos, no tengo ni modelos de exámenes, tengo esta materia, no he conseguido. No sé qué pasa con esta materia, ¿no existe o qué? Es que de verdad les digo que no sé por qué no logro encontrar nada. Le he preguntado a todo el mundo qué ha pasado esta materia y me han dicho, no tengo. Y yo, bueno. ¿Qué pasa con el rectificador de media onda? Que tiene esta formita. Bueno, esta línea recta debe estar en el 0, ¿ok? Pero impulso no. Bueno, quiero que noten, ¿no? Es para que noten. Esta raya debería estar aquí en el 0, sobre el 0. ¿Ok? Entonces, hasta acá es un periodo. Esto es un periodo. Que transformándolo a radianes, pues son 2pi radianes. ¿Ok? Es lo mismo. Solo que una medida es en tiempo y la otra medida es en radianes. Por comodidad y como no tengo la velocidad angular de la onda para hacer los cálculos, por eso hago el cambio a radianes. ¿Qué pasa en medio periodo? ¿O qué pasa en pi radianes, no? Porque la mitad de 2pi es pi. ¿Qué pasa en pi radianes? Pues que tengo que la onda, y esto ni siquiera es así. Esto no es así. Tiempo, ok. Bueno, por ahora lo voy a dejar así. Esto va a ser igual al voltaje máximo por el seno
de W por T diferencial de T hasta que llega aquí, hasta que llega a pi, y de pi hasta 2pi, bueno, aquí igual lo coloco aquí, desde 0 hasta pi. ¿Qué pasa de pi hasta 2pi? Pues que vale 0, simplemente. Ok. Entonces, ¿qué me decía la teoría? La teoría me dice que el valor medio va a ser igual a 1 sobre el periodo, la integral de 0 hasta el periodo, ¿de qué? De la función que me describe la onda. Pero ¿qué funciones me describen la onda? Estas dos, ¿no? Entonces tengo que colocar las dos. De el voltaje máximo por el seno de W por T diferencial de T más 0. Y si se coloca el 0 por si acaso. Todo eso diferencial de T. ¿Ok? Ok. Hagamos la conversión esta. Llevémoslo todas radianes. De 0 hasta 2pi del voltaje máximo por el seno de teta, diferencial de teta, más 0 diferencial de teta. Voltaje en CD va a ser igual a... Bien, creo que aquí yo me estoy confundiendo bastante más bien. Es media onda y después se analiza en 0. Ah, claro, ok. Ah, Dios, qué gran error, ¿eh? ¿Cómo arreglo esto? Igual todo esto se va a ver en el video, ¿eh? Qué vergüenza. No hay forma de borrar rápido aquí. Ya, ahora sí. El voltaje en T. Solo que el voltaje en T está dividido en esas dos funciones. Y estas dos funciones se analizan en diferentes intervalos, ¿no es verdad? Una está analizada de 0 a pi y la otra está analizada desde pi hasta 2pi. O sea, que yo tengo que hacer la integral de esta función es la integral de estas dos funciones con sus respectivos intervalos. O sea, que esta la analizo de 0 a pi cuando el voltaje es igual al voltaje máximo por el seno de teta, ahora sí, diferencial de teta, más la integral ¿desde dónde? Desde pi hasta 2pi, ¿de qué cosa? De 0. Diferencial de teta, ya hice la transformación, esto es de teta. Ok, ahora sí, 1 sobre 2pi y realicemos las integrales. Ok, la primera integral. El voltaje máximo es constante, así que lo sale afuera. Voltaje máximo por... igual lo voy a escribir para que no se chipen. 0 a pi, porque me olvidé de hacer eso. Del seno de pi, del diferencial... del seno de teta, diferencial de teta. Más la integral, esto sí, no hay nada que cambiar, de 2pi, de 0, diferencial de tita. Que es largo esto, ¿eh? Ok, para que se entienda. Estoy analizando una sola función, que es una función a trozos, ¿no? Cálculo 1. Está
descrita por dos intervalos. Entonces, como la fórmula general está de aquí, que en realidad está ahí, me indica en un periodo, de 0 a un periodo, yo al desglosarla en dos funciones, tengo que analizar cada una de estas funciones en el intervalo en el que se realiza. Cuando tiene un valor, es de 0 a pi. Es de 0 a pi. Más cuando la función vale 0, que es cuando está de pi a 2pi. Desde pi hasta 2pi. ¿Ok? Por eso las llaves, igual porque es este 1 sobre t, que después se convierte en 1 sobre 2pi, está multiplicando a todos estos dos, a todo lo que está dentro. Ok, voy a tener que pasar a otra hoja, aunque me parece muy incómodo hacer eso. Bueno, ni modo. 1 sobre 2pi. Fijémonos. El voltaje máximo lo había dejado afuera, perfecto. ¿Por qué? Porque es constante. Las constantes dentro de una integral se pueden sacar afuera. Ahora sí, hacemos la integral. La integral del seno de pi, ¿cuánto era? Era seno de pi, por Dios. Del coseno de teta es, del seno de teta es coseno de teta, evaluado de dónde? De 0 a pi. Ok, tenemos 1. Más, ¿qué cosa? Pues tenemos la integral de pi hasta 2pi de 0. ¿Cuánto es la integral de 0? Es 0. Ok. Tampoco démosle muchas vueltas. La integral de 0 es 0. Si yo integro desde 0, si yo integro un valor 0 de pi hasta 2pi, pues ¿cuánto va a ser 0? No estoy integrando nada. Entonces 0 directamente. Y me quedo con la parte de la izquierda. Ok, que esto va a ser igual a... Igual y el voltaje máximo ya lo puedo sacar afuera porque es constante y lo que tengo dentro es el coseno del límite superior menos límite inferior y ahora tengo coseno de pi que es menos 1 esto es menos 1 y tengo el coseno de 0 que es a ver, creo que he hecho algo mal por acá. Voltaje máximo. De pi a 0, coseno de pi. Es menos 1. Coseno de 0. Ah, menos 1. Eso me faltó. Coseno de 0 es 1. Pues este signo negativo es menos. El voltaje medio va a ser menos 1, menos 2. Menos 2, el voltaje máximo, dividido 2pi. Esto se va y es menos el voltaje máximo, dividido pi. Que es lo que tenemos aquí, ¿no? En el rectificador de media onda. Ay, dejé de compartir, perdón. Pantalla, compartir. Anotar. Hemos llegado a esto, ¿no es verdad? Voltaje máximo sobre pi.
voltaje máximo sobre pi. Ahora, este negativo se da porque este es un análisis matemático, ¿ok? Este ha sido un análisis matemático. Nosotros sabemos que en nuestro caso, que analizamos situaciones físicas reales, pues el voltaje negativo, al fin y al cabo, ¿dónde está esto? Quiero salir. Como les había explicado acá atrás, tanto el voltaje máximo como el voltaje negativo son los mismos valores, ¿ok? Entonces, colocar menos o más en este resultado es indiferente, porque aquí sí va el menos. Pero como lo que me importa es el valor, la magnitud, yo puedo tomar el valor real o el valor absoluto si quieren, que queda voltaje máximo sobre pi. Y de esta manera llegamos a lo que hizo el ingeniero directamente, ¿no? ¿Qué va a pasar con el de onda completa? Pues bueno, el de onda completa, nos apoyamos en el gráfico, que es de esta forma. Incluso este lo podemos hacer más directo si ya conocemos el gráfico, porque el de media onda era esto, ¿no? Era esta media onda. Ahora, si a esta media onda le sumamos la onda que le falta, digamos, es decir, le sumamos esta media onda que le falta, ¿cuánto creen que va a ser el valor CD, digamos, si en este es voltaje máximo sobre pi? Pues va a ser 2 veces, ¿no? Es simple, es lógica. Si de media onda es B máxima sobre pi, de onda completa va a ser 2 veces si fuera media onda. Si fuera media onda es B máxima sobre pi. ¿Quieren cálculo? Pues hagamos cálculo, pues. ¿Qué se le va a hacer? Pero se entiende, ¿no? Esa parte. ¿Quieren que haga el cálculo o no? No. Que hacer el voltaje en CD de un rectificador de onda completa es 2 veces una onda media, ¿no? 2 veces una onda media. Le estoy añadiendo otra media onda. Entonces es lo mismo. En realidad, si ahorita hago ese análisis, lo que voy a obtener va a ser eso. ¿Qué más? El valor eficaz. Aunque creo que ya hice un ejercicio de valor eficaz. Que eso deberían hacerlo ustedes como tarea, se los voy a dejar, ahora que lo pienso. Va a ser bueno para que practiquen. Me van a encontrar, o bueno, encuéntrenme el valor RMS para media onda y encuéntrenme el valor RMS para onda completa. ¿Ok? Van a hacer, necesito que lleguen a este resultado de acá. Quiero ver este resultado y quiero ver este resultado. Porque yo ya hice este y ya les estoy diciendo que la misma multiplicado por 2 es para hallar este otro. Entonces yo quiero que ustedes hallen este y hallen este. La manera de hacerlo, la manera de trabajar, ya se las expliqué igual el video se los voy a subir, que es realizando este análisis de aquí. ¿Ok? Eso se los voy a dejar a modo de práctica. Sería muy bueno que lo hagan, ¿eh? La verdad. Y eso sería todo, creo. Ya les expliqué el rectificador, les expliqué el filtrado, les he explicado estos valores RMS y CD. Tienen una tareita ahí para hacer. Y ahora voy a detener la grabación porque yo considero que la clase terminó